Hola a todas, bienvenidas a este video de introducción y bueno, estoy muy contenta por lo que estamos a punto de celebrar, de verdad que sí, gracias a todas por decir que sí y bueno, este es un video de introducción a esta celebración de Hanukkah. Siempre les he dicho a todas las chicas, a las estudiantes que estamos como compañeras estudiando este precioso libro sabio. Una de las cosas que hemos aprendido es que no vamos a celebrar o no vamos a practicar algo que no entendemos. Entonces, yo sé que muchas dieron un paso de fe, nunca han celebrado esta fiesta. Yo en mi caso personal, bueno, ya llevamos algunos años celebrando con mi familia, con mis hijos, pero bueno, quiero compartir esto a petición de ustedes, pues cómo se celebra esta fiesta. Primero que nada, ¿qué es Hanukkah? Y eso es lo que vamos a aprender en esta sesión. Entonces, vamos a estudiar. Yo te invito a que ahí donde estás, pues tomes nota. Y este sería el video de introducción para lo que vamos a estar haciendo y celebrando. Quiero que tengas muy bien el significado de lo que es esta fiesta, porque acuérdense que todo lo que cuenta en la espiritualidad o en el reino de Dios es la intención del corazón. Entonces, no podemos tener una intención correcta si no estudiamos. Entonces tenemos que estudiar y yo les he preparado por aquí una presentación que quiero compartir con ustedes. Y me gusta mucho hacerlo así porque creo que lo visual nos apoya más para poder retener, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy, pues yo le puse a esta sesión de introducción Yeshua y la fiesta de la dedicación, que es realmente Hanukkah. Y vamos a ir desde lo que dice la escritura, ¿verdad? Toda la referencia que tenemos y por qué deberíamos de celebrarlo o por qué estaría bien hacerlo. Creo que esta es una fiesta que va a traer mucha revelación y mucha bendición a nuestras vidas. Yo sé que esto lo celebran, muchos judíos lo celebran como una fiesta histórica o nacional, pero todo lo que viene en la escritura tiene un trasfondo espiritual. Entonces, creo que Hanukkah nos queda como anillo al dedo a aquellos que estamos por acá en Occidente, que no tenemos una gota a lo mejor de sangre judía, pero que adoramos al Dios de Israel. Él es nuestro Dios y bueno, todo lo que se respecta a Él, todo lo que viene en la escritura, tiene un simbolismo espiritual para nosotros. Entonces, cuando tú conozcas todo lo que es el significado de esta fiesta, te vas a sorprender porque creo que nos queda como anillo al dedo a nosotros que estamos regresando a la casa del Padre, aquellos que nos hemos dado cuenta que somos de esas tribus que fueron dispersadas por toda la tierra y que no estoy hablando de línea sanguínea, que muchas sí lo tienen, pero no estoy hablando de eso. Lo más importante es que la sangre de Yeshua nos une y esa sangre nos puede hacer parte de ese pueblo de Israel espiritual y estamos regresando al corazón del Padre, estudiando la escritura desde la raíz en hebreo, ¿verdad? Que eso trae mucho más significado a nuestras vidas, porque bueno, no podemos pretender que Dios va a cumplir una promesa o Él que va a hacer algo que no dijo que iba a hacer. Entonces necesitamos entender lo que el Padre quiso decir en la escritura. Sí, no desde nuestra perspectiva pagana, porque bueno, pues no somos parte del Oriente, ¿verdad? Estamos acá de este lado de la tierra, no tampoco desde nuestra cultura o desde nuestras vivencias o de donde la gente nos enseñó, ¿verdad? Tenemos nosotros que ir a la escritura y poder estudiar y corroborar lo que el Eterno quiso decir en su palabra para que podamos experimentar, primero que nada, conocer su carácter y experimentar sus promesas. Entonces, bueno, vamos a estudiar, chicas, y vamos a ir a pasearnos por esta historia. Yo estuve estudiando mucho, bueno, ya, como te digo, he estado celebrando por algunos años, pero me doy cuenta que a veces no cuentan la historia o qué fue lo que pasó. Y para nosotros es muy importante, ¿verdad? A veces los que enseñan dan por hecho que ya te sabes la historia, ¿verdad? Y creo que muchas no saben la historia de lo que pasó realmente y por qué se celebra esta fiesta de la dedicación. Entonces vamos a ir desde el principio. ¿Qué es Hanukkah? ¿Y por qué Yeshua estaba en el templo durante esta fiesta?
Y también vamos a estudiar esta parte, ¿verdad? Dice, es bíblico y seguro para mí celebrar algo que no aparece como fiesta solemne en Levítico 23 ni está narrado en mi Biblia. Esta pregunta es muy interesante porque, bueno, hemos dicho que hay fiestas solemnes, que de hecho, bueno, si tú buscas, estamos teniendo esta parte de lo que es el estudio de las fiestas bíblicas y porque son relevantes para nosotros, los que adoramos al Dios de Israel. Pero bueno, esta fiesta, lo que es Hanukkah, no está dentro de lo que es las fiestas de Levítico 23, que sí son fiestas solemnes, porque esto pasó mucho más adelante en la historia. Entonces, dice aquí, ni está narrado en mi Biblia. Bueno, hay algunas Biblias que sí tienen esta narrativa. Ahorita vamos a ir más adelante. Entonces, mi objetivo al final de esta clase es que quiero que al final de esta sesión, pues tú puedas decir, sé lo que estoy celebrando, sé en quién creo, sé por qué lo hago y que no haya ninguna confusión. Entonces, vamos a ir adelante. ¿Verdad? Dice aquí en Juan 10 22 al 23 dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Eso está en Juan 10 22 al 23. Si lees un poquito más de esa referencia, Yeshua, el punto era que él estaba diciendo que él era la luz del mundo. Y bueno, qué tremendo, ¿no? Porque precisamente Hanukkah tiene tres nombres. Creo que lo vamos a ver más adelante, pero te lo voy a adelantar. Tiene tres nombres que es, número uno, pues es Hanukkah, que Hanukkah significa dedicación. También se le conoce la fiesta de la dedicación, como está aquí en Juan 10 22 al 23 y también como las fiestas de las luces. Y él estaba diciendo que él era la luz del mundo. Entonces, imagínate, era muy adecuado, ¿verdad?, a ese tiempo cuando él dijo esto. Entonces, ciertamente, pues en este versículo de la Biblia no está describiendo todos los detalles, pero sí deja muy claro, ¿verdad?, que en Jerusalén se celebraba una fiesta de la dedicación, ¿verdad? Ya dijimos que Hanukkah significa dedicación. Entonces, Yeshua no evitó esta fiesta, no la reprendió, no dijo que era pagana, al contrario, sino que él estuvo en el templo en esta fecha y él era parte de esa celebración. Entonces, ahora, esta cita nos lleva a dos preguntas claves, ¿verdad? Que bueno, estamos interiorizando la escritura y así es como se estudia, ¿verdad? ¿Cuáles son esas preguntas claves? Número uno, ¿por qué Yeshua estaba ahí y qué estaba él viendo y afirmando con su presencia? O sea, ¿por qué nuestro Mesías estaba allí, ¿verdad? Y el hecho de que él estuviera allí, él estaba confirmando algo, ¿verdad? Estaba confirmando primeramente lo que se estaba celebrando y número dos, parte de lo que se estaba celebrando era algo muy importante para ti, para mí, en ese tiempo que lo vamos a descubrir en este estudio, ¿verdad? Entonces, bueno, no era una casualidad que él estuviera allí, ni tampoco, acuérdese que Yeshua no celebraba tradiciones ciegas o tradiciones huecas, o sea, quiere decir que es una fiesta importante. Entonces, él nos está mostrando con su presencia en esta fiesta una postura espiritual que tú y yo tenemos que estudiar y descubrir, ¿verdad? Entonces, para entender esto, pues hay que entender qué sucedió y por qué se estaba conmemorando este evento importante, ¿verdad? Para entender este evento de la historia que se describe, esto está en los libros Macabeos. No sé si te suena ese nombre de los libros Macabeos, ¿verdad? Y bueno, espero que podamos más adelante responder tus dudas, ¿verdad? Y vamos primero que nada con ese punto, ¿ok? ¿Qué son los libros Macabeos? Son los libros que narran la invasión griega, la profanación del templo, la rebelión de los Macabeos, la restauración del templo, que da origen a Hanukkah y los principales son Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Ahora, no son mitología ni son alegorías, son historia del pueblo de Israel. O sea, es algo que sucedió, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer esta parada aquí, ¿verdad? Porque muchas
que están viendo esta sesión, a lo mejor están pensando como yo pensaba antes, ¿verdad? Pues si no están en los libros de mi Biblia, pues porque él debería darle importancia. Hay mucha gente que sabe que estos libros están en algunas Biblias, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia ortodoxa, en la Septuaginta, Septuaginta, ajá, están allí, ¿verdad? Pero nunca han tomado interés en esto. Y bueno. Vamos a ver más, ¿verdad? De lo que es esto, pero es importante saber, ¿verdad? ¿Por qué son importantes para nosotros estos libros? Pues porque nosotros adoramos al Dios de Israel, ¿verdad? Y porque somos parte de ese Israel espiritual. Entonces, vamos a ver aquí, ¿verdad? Dice, ¿por qué no están en algunas Biblias? Porque pertenecen a la categoría llamada deuterocanónicos, que es para católicos y ortodoxos, apócrifos para protestantes, ¿verdad? Apócrifo quiere decir no incluido en el canon de mi denominación. Entonces, eh, aquí paro tantito, ¿verdad? Porque bueno, ustedes saben que nosotros no estamos estudiando desde un grupo religioso o una denominación o una religión. Nosotros estamos escudriñando el libro sabio. ¿Cuál es el libro sabio? La escritura. Vamos a sacar las interioridades de lo que Dios quiso decir o de lo que Dios está hablando. Entonces, yo sé porque aquí en el grupo, pues hay de diferentes grupos, ¿verdad? Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de Biblia y que era lo que el Eterno nos estaba transmitiendo o queriendo que supiéramos, ¿verdad? Entonces, bueno. Dice aquí que no está incluido en algunas denominaciones, por eso no lo incluyeron en algunas Biblias, ¿verdad? Pero eso no significa que sea falso o no significa que sea peligroso. Si están en la Biblia católica y ortodoxa y formaban parte de la Septuaginta, y la Septuaginta era la Biblia griega que se leía en tiempos de Yeshua. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos viendo, ¿verdad? Que estos libros son reales, ¿verdad? Ahora dice, ¿por qué fueron excluidos del canon protestante? Que es una pregunta que puede estar surgiendo en tu mente. Bueno, la razón fue teológica e histórica, no porque se pensara que los libros macabeos eran falsos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sí sucedieron las cosas que están escritas en esos libros. Entonces son importantes para nosotros porque, como te digo, nosotros adoramos al Dios de Israel y porque somos parte de ese Israel espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿son libros confiables? Sí. Primero y segundo de Macabeos son considerados, mira, fíjate bien, dice fuentes históricas de alto valor, testigos del periodo intertestamentario, coinciden con otras fuentes externas, ¿verdad? De la historia, como Josefo, historiador judío del siglo primero. Entonces, esto sí sucedió y la Biblia pues no lo va a corroborar también, ¿verdad? Entonces, imagínate, si están en la Biblia católica o en la Biblia ortodoxa y formaban parte de la Septuaginta, que era la Biblia griega que se leía en tiempos de Yeshua, ¿verdad? Pues son importantes o relevantes, ¿verdad? Vamos adelante. ¿Dónde está Hanukkah en la profecía bíblica? Bueno, esa es una de las cosas que tienes que saber. Ya estaba profetizado siglos antes lo que iba a suceder en esta temporada de los Macabeos. Entonces, ahí tenemos un buen respaldo, ¿verdad? Bíblico para este libro, estos dos libros de Macabeos. Entonces, dice aquí, ¿dónde está Hanukkah en la profecía bíblica? Vamos a Daniel. Daniel anunció lo que ocurriría, ¿verdad? Y Isaías anunció el patrón espiritual de luz, historia, va a coincidir con lo que sucedió en esta época de los macabeos y muestra el cumplimiento y Jesús, Yeshua, valida y se presenta en la fiesta. Entonces, ¿te fijas qué es lo que Yeshua estaba afirmando con su presencia en esta celebración? Como ya dijimos, él no celebraba fiestas huecas ni tradiciones secas, no. Todo lo que nuestro Mesías hizo tenía un mensaje para nosotros. Entonces, por eso es importante que estudiemos acerca de este tema y claro que si podemos, seamos parte de esta celebración, ¿verdad? Entonces, excluyeron a estos libros del canon, ¿verdad? A lo que son macabeos, pero no los, ¿cómo se dice? No los excluyeron de la historia, ¿verdad? Son historia real, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, dice Daniel, la profecía del conflicto de Hanukkah. Esto lo puedes estudiar, toma nota, en Daniel capítulo 8 y 11.
siglos antes de los macabeos, y Dios revela en esta profecía que iba a haber un rey que profanaría el templo, también que pondría abominaciones en el lugar santo, que intentaría apagar la adoración y forzaría al pueblo a apostatar y haría guerra contra los infieles, ¿verdad? Perdón, contra los fieles. Esa figura se identifica históricamente como Antíoco IV Epífanes, que este es el villano de Hanukkah. Entonces, fíjate cómo Daniel está anunciando un ataque hacia la luz. Y qué casualidad, porque si tú te fijas, bueno, vamos a ir viendo más claramente la intención que había, ¿verdad?, en contra de lo que es no el pueblo de Dios solamente, sino lo que el Eterno había instituido para su pueblo. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Vamos profundizando, porque realmente esto no era una guerra física solamente, sino que esto era una guerra espiritual. Entonces, vamos a ver qué era lo que estaba pasando en esta parte de la historia, ¿verdad? Isaías, la profecía de la luz que resplandece en tinieblas. Ahora vamos a la confirmación de esto que sucedió en el libro de Isaías. Isaías describe el patrón espiritual que se repite en Isaías 9:2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Acuérdate que es la fiesta de las luces. Entonces ahorita vamos a atar cabos, ¿verdad? Isaías 60 del 1 al 2. Las tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti amanecerá la gloria del Eterno. Isaías enseña que las tinieblas cubren al pueblo, que la luz del Eterno se enciende en los fieles y la gloria vuelve a manifestarse exactamente lo que ocurre en Hanukkah. Y lo vamos a hacer, o lo vamos a descubrir más adelantito en la historia, porque como yo sé que algunas no han escuchado la historia, entonces tenemos que, pues, saber qué sucedió, ¿verdad? Los libros de los macabeos, el cumplimiento histórico. Aquí entra, entonces, macabeos como el registro real de la batalla, ¿verdad? ¿Qué pasó en este tiempo? Antíoco, cuarto Epífanes, él contaminó el templo, fíjate, contaminó el templo, prohíbe la Torá, impone una cultura pagana, o sea, por ley, todos tenían que adorar, hacerse paganos, ¿verdad? Tener idolatría, asesina a los fieles, pero Dios levanta un remanente, una familia llena de fe y celo santo que son los macabeos. Entonces, él quería prohibir, ¿verdad? Parte de lo que estaba prohibiendo era la Torá. ¿Qué es la Torá? Para algunas que apenas están empezando a celebrar o apenas están empezando a estudiar con nosotros, la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Qué tiene de especial la Torá? Bueno, la Torá es la instrucción que fue dada no por sueños ni por visiones, sino cara a cara a su siervo Moisés. Y es algo increíble, ¿verdad? Porque en estos 5 libros, que son muy especiales, que es la Torá, viene la instrucción para nosotros como seres humanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil, ¿verdad? Para redarguir, para tantas cosas, ¿verdad? Para sanar. Pero la Torá es algo muy, muy importante para nosotros como seres humanos. Y él venía a prohibir la Torá. Y bueno, Antíoco IV Epífanes quería también matar al pueblo. Y él lo que quería era, más que nada, matar la luz o la comunión que tenían con Dios, ¿verdad? Entonces, parte también de lo que él estaba prohibiendo era celebrar el Shabbat, que es un día instituido por Dios en su palabra, y bueno, quería hacer muchísimos cambios. Pero antes de entrar en detalles y ver qué simboliza todo esto espiritualmente, quiero que vayamos a la historia, ¿verdad? Quiero contarte lo que pasó. Vamos a leerlo juntas. Dice aquí, tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio quedó fragmentado y muchos territorios quedaron bajo el dominio de generales griegos. Con el tiempo, Imperio Seleucida asumió control de Judá, ¿verdad? Eran los helenios, ¿verdad? En este ambiente crecían las presiones de helenización, cultura griega, filosofía, costumbres, idolatría contra la identidad judía. Entonces, dice aquí su fe, sus costumbres, su adoración, ese trasfondo ya era espiritual, no solo un choque de imperios, sino un choque de culturas, creencias de luz contra oscuridad, en identidad, en fe, en templo. Fíjate lo que estaba pasando, ¿verdad? Esto sucedió
ahorita te digo en el año antes de Yeshua, ¿verdad? Pero esto es la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al subir al poder Antíoco IV Epífanes, el imperio seleucida endurece medidas contra los judíos. O sea, haz de cuenta como ahorita lo que está pasando, ¿verdad? Que entra un presidente y empieza a cambiar leyes y todos se tienen que sujetar a esas nuevas leyes aunque no les guste, ¿verdad? Bueno, eso estaba pasando, pero fíjate lo que él quería hacer. Él dice, prohíbe la práctica de sus leyes religiosas, prohíbe la circuncisión, el Shabbat, el estudio de la Torá y exige sacrificios a dioses griegos. Además, colocan altares paganos en el templo de Jerusalén y proponen sacrificios inmundos, o sea, ofrecieron cerdos dentro de lo que es el templo al dios griego, mancillando lo que para Israel era santo. Se metieron a Zeus, al templo del dios de Israel. Imagínate toda la contaminación que estaban haciendo ellos dentro del templo. Entonces, espiritualmente el templo, pues es donde Dios habitaba, ¿verdad? Y fue profanado. La luz, la santidad, la adoración genuina fueron atacadas sistemáticamente y era un ataque al pueblo de Dios, a su identidad y a su pacto. Entonces, qué tremendo, ¿no? Lo que está pasando en este tiempo. Entonces, aquí a esto se le llama en Daniel la abominación desoladora. Ahí te puse las citas bíblicas para que tú puedas despacito ir a estudiar, pero esto se le llama la abominación desoladora. ¿Qué significa? Es un acto tan ofensivo a Dios que desata la desolación del templo y hace que la presencia del Eterno se retire. Entonces, vamos a ver qué era lo que este Antíoco quería cambiar, ¿verdad? Él lo que quería era romper esa relación con Dios, quería desaparecer la voz y la dirección de Dios imponiendo sus leyes. Quería prohibir el Shabbat y bueno, nosotros hemos aprendido que el Shabbat representa que Yeshua, ¿verdad? Es nuestro Shabbat, Él es nuestro descanso y también Shabbat, entre muchas cosas, es el símbolo del sustento. Entonces, quería venir a prohibir el Shabbat. También quería prohibir la circuncisión, que bueno, por costumbre judía es una señal muy, muy importante para nosotros también, ¿verdad? Como personas de acá de Occidente, ¿verdad? La escritura nos habla mucho de lo que es la circuncisión. Una porción en Deuteronomio 36 que dice, sabemos que la circuncisión física que pedía el Eterno para su pueblo representa un pacto o una señal de amor al Eterno. Y dice, este versículo dice en Deuteronomio 36, y el Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que le ames con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, la circuncisión es la señal de un pacto con Dios, un pacto verdadero. Y él quería prohibir la circuncisión, ¿verdad? Y también quería imponer altares paganos en el templo. Y tú sabes que esta es una aberración tremenda. Si tú has estudiado un poco acerca de la escritura, te vas a dar cuenta cómo era tan sagrado el templo y no cualquier persona podía entrar y no cualquier persona podía servir dentro del templo. Entonces, de hecho, cuando el Eterno pidió sus instrumentos y todo lo que iban a meter dentro del tabernáculo y del templo, él fue muy específico en materiales, en medidas y en todo lo que iba a ocupar, porque esta era una representación del tabernáculo del cielo. Entonces, imagínate cómo este hombre, ¿verdad? Estaba siendo usado para poder destruir a lo que era santo, para poder contaminar todo lo que el Eterno había establecido para su pueblo. También él quería introducir la idolatría a los altares de Dios, o sea, cortar ese señorío de Dios sobre su pueblo. Y de hecho lo hizo, como te digo, porque sacrificó cerdos en el altar. Y en la profecía de Daniel, a este acto, pues es lo que te digo que se le llama la abominación desoladora. Entonces, había un gran desastre,
¿verdad? En lo que estaba pasando en este tiempo. ¿Qué significa abominación? La abominación significa que es lo más asqueroso, es lo más impuro y lo más ofensivo a Dios. Imagínate cuando un cerdo era sacrificado en ese altar. No sé si tú has escuchado a un cerdo cuando lo quieren matar. ¿Verdad? Es algo terrible. Creo que es una ofensa muy, muy grande para Dios. Aparte, pues todo lo que representa el cerdo, ¿verdad? El cerdo es el animal más impuro que describe la escritura. Entonces, imagínate lo que estaba haciendo este hombre, estaba haciendo contaminación dentro de lo que es el templo de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra desoladora? La palabra desoladora es algo que causa destrucción espiritual o abandono de la presencia de Dios. Entonces, Dios no podía habitar allí por tanta abominación que estaba pasando en el templo. Todo esto estaba sucediendo, chicas. Entonces, imagínate, ¿qué era lo que este hombre estaba atacando en el pueblo de Dios? Estaba atacando la identidad, estaba tocando la adoración, la santidad, la memoria, el pacto, el propósito y la herencia espiritual. Entonces, imagínate, o sea, era tan terrible lo que estaba sucediendo. em, Como te digo, el cerdo es espiritualmente simboliza contaminación espiritual, lo que contamina al ser humano, lo que es la inmoralidad, impurezas, y también, aparte de eso, quería obligar al pueblo a comer la carne de estos animales, ¿verdad? Que si tú estudias un poquito por lo que representa, el Eterno le había dicho a su pueblo que no podían comer, ¿verdad? Este tipo de animales, solamente animales limpios. Entonces, él quería eliminar esas fiestas santas también, las fiestas solemnes que están en Levítico, que son las fiestas instituidas por Dios. También quería asesinar a los sabios o a los maestros que enseñaban en aquel tiempo para que ya no fuera pasada la enseñanza a las siguientes generaciones. Y él quería que se muriera el templo, o sea, que no hubiera fe. De hecho, quería convertir el templo en un gimnasio, ¿verdad? No sé si entiendes ese concepto, pero creo que si nosotros podemos ver lo que simboliza este acto, él quería más que nada adorar el humanismo, ¿verdad? Porque en esos tiempos, pues, se mostraba mucho lo que era el deporte, ¿verdad? Y querían hacer el templo un gimnasio donde iba gente desnuda a esos lugares. Entonces, era una contaminación horrible lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Entonces, cuando yo estaba estudiando esto, ¿verdad? Repasando, digo, wow, o sea, creo que esto nos parece familiar, ¿verdad? Lo que nosotros a veces como creyentes hemos perdido por no profundizar en la escritura, ¿verdad? Hemos perdido muchas veces, bueno, no sé ustedes, yo hablo de mí, ¿verdad? Creo que en algún momento perdimos esa identidad. Teníamos otro concepto de lo que era adorar al Eterno, sin saber que la adoración se hace todos los días y en todo lo que hacemos, ¿verdad? La santidad, el apartarse, el ser diferente, porque el deseo del corazón del Padre siempre ha sido que nosotros seamos su especial tesoro, ¿verdad? Un pueblo apartado, diferente a los demás. También, como dice aquí, él quería atacar también la memoria, o sea, lo que el Eterno había hecho antes, lo que él había instituido, ese pacto con su pueblo y claro, sin identidad no va a haber propósito, no se puede cumplir el propósito y la herencia espiritual que creo que es lo que muchísimas de nosotras como estudiantes de raíces bíblicas estamos recuperando, esa herencia espiritual. Entonces, ¿te imaginas cómo nosotros nos asociamos con esta fiesta? Creo que hemos pasado por esta etapa, ¿no? Donde de alguna manera hemos perdido todas estas cosas y era lo que este hombre siendo usado por el oponente, pues quería eh, robarle al pueblo. Entonces, es una fiesta muy, muy poderosa porque, bueno, vamos a ver lo que sigue en la historia. Dice, en el año 167 antes de Cristo, o sea, te fijas, ya esta fiesta no aparece antes en la escritura porque esto pasó 167 años antes de Cristo. Dice, un sacerdote de una familia fiel
que era Matatías de la familia Asmonea, residente de Modín, es confrontado ante el decreto, ¿verdad? El sacrificio a los ídolos, o sea, querían que él sacrificara estos cerdos a los ídolos. Entonces, ¿qué hizo Matatías? Matatías se negó. Él defendió la ley de Dios, defendió la Torá y mató al oficial griego y al israelita que estaba cooperando, al israelita vendido que estaba ayudando, ¿verdad?, a este griego para obligarlo a hacer sacrificios a los ídolos. Entonces, después de matarlos, él destruye el altar pagano, ¿verdad? Y ahí empezó, como quien dice, el pararse, ¿verdad? Él empezó a defender sus convicciones. Hemos aprendido nosotras, chicas, que nuestras convicciones nacen de nuestras experiencias personales. Y Matatías era un hombre que conocía al Eterno, ¿verdad? Y él se levantó, él dijo que no. ¿Verdad? Que creo que eso es lo que muchas estamos haciendo ahorita. Estamos saliendo de la estrechez, estamos saliendo de Egipto, estamos saliendo de muchas cosas a través del conocimiento de la Escritura para poder entender el carácter de Dios y para saber cómo amarlo, ¿verdad? Como Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, ok. ¿Cómo es que te debo de amar, verdad? Porque a veces le hemos amado desde nuestra propia opinión y eso es lo que el Eterno nos está dando en su misericordia, el abrir nuestros ojos para poder entender la Escritura, ¿verdad? Bueno, seguimos con la historia. Matatías y sus 5 hijos escapan a las montañas, convocando a los judíos fieles a levantarse por la ley de Dios. Entonces dice, tras la muerte de Matatías, su hijo mayor de relevancia, que era Judas Macabeo, toma el liderazgo de la resistencia. Su ejército, que ahora sí ya tenían ejército los macabeos, lucha no solo contra el imperio seleucida, sino también contra los judíos helenizados que se sumaron a la opresión. O sea, ya había gente que eran judíos que se habían acostumbrado, ¿verdad?, a lo que eran los helenos, ¿verdad? Esas costumbres que habían traído, y ellos se levantaron también contra ellos y fue una guerra tanto externa como interna, una guerra espiritual y física. Y bueno, pues esto es muy común, ¿verdad? Hemos visto las guerras que hay en la escritura y siempre está el plano espiritual, siempre. Entonces, esta era una guerra física, pero también espiritual por todo lo que estaba pasando. A pesar de tener un ejército modesto comparado con las fuerzas del imperio, los macabeos logran numerosas victorias por estrategia, ¿verdad? Valentía y, según las fuentes, intervención divina. O sea, si nos vamos a detalle, era un ejército de los macabeos tan pequeño en contra de un ejército súper grande y organizado, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que pasó? La intervención del Eterno ayudando a su pueblo para poder obtener la victoria. Entonces, más adelante, en el año 164 a.C., los macabeos reconquistan Jerusalén y purifican y limpian el templo, destruyen los altares paganos y reinstalan el culto a Dios. Entonces, esta fue, ¿verdad? La fecha importante. Esta reconsecración del altar y reapertura del templo marca la victoria del pueblo sobre la opresión, la restauración de los santos y el restablecimiento de la adoración verdadera. Entonces, a partir de este momento se instituye la fiesta de dedicación, lo que hoy conocemos como Hanukkah, para conmemorar esa luz redimida, esa liberación espiritual y física. Entonces, bueno, ya te conté la historia, ¿verdad? De lo que sucedió y de cómo nació Hanukkah. Hay algunos detalles que vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver detalles de cuando ellos vinieron a dedicar el templo, cómo no había aceite, el aceite que se quemaba en lo que era la menorá, o dentro del templo, no era un aceite cualquiera, era un aceite que se tenía que preparar, ¿verdad? Y bueno, las que estudiamos de acuerdo a la escritura, vemos que hay fechas que son claves y que no podemos pasar de la fecha, ¿verdad? Que es muy importante encender las velas o encender el candelabro a cierta hora. Bueno, eh, no había suficiente aceite, sino que había aceite solamente para un día y se tenía que tener las lumbreras encendidas. Entonces, vemos ahí un milagro que hizo el Eterno, porque con el aceite de un día, las lumbreras pudieron durar
8 días. Por eso la fiesta dura 8 días. Entonces, bueno, son detalles que vamos a ir viendo a través de nuestras sesiones de preparación, porque bueno, quiero que estemos listas para poderlo hacer en familia durante los días de fiesta. Pero mientras tanto, todos los días vamos a recibir un video o un podcast hablando de cómo prepararnos para poder celebrar no solamente como una fiesta nacional, que como te digo, algunos hasta son judíos y celebran eso como una fiesta, ok, una conmemoración. No, nosotros que entendemos que el Eterno siempre tiene algo en su palabra, un símbolo espiritual para nosotros, queremos recoger todo lo que esta fiesta trae para nosotros, ¿verdad? Aquí les puse la palabra Hanukkah en hebreo, viene del verbo hebreo Hanaj, que significa dedicar, inaugurar, consagrar, entrenar. Entonces, Hanukkah significa la dedicación o la rededicación del templo, es volver a consagrar algo a Dios. Entonces, aquí es donde yo quiero que hagamos un alto, ¿verdad? Quiero que pensemos en esto, porque bueno, nosotras hemos aprendido, ¿verdad? De que el primer templo somos nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos a conectar los puntos, ¿verdad? De esta fiesta y lo que tiene que ver con nosotros. Si nosotros amamos al Dios de Israel, ¿verdad? Bueno, esta fiesta también es importante para nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a rededicar el templo. ¿Qué es lo que se hizo en aquel momento? Bueno, ¿qué es lo que se conmemora? Ellos vinieron a rededicar, pero antes de dedicar el templo, ¿qué hicieron? Ellos empezaron a limpiar, porque acuérdense que se había contaminado todo. Entonces, vamos a estudiar acerca de esto en otra sesión, pero quiero que entiendas, ¿verdad?, de dónde viene esta fiesta, porque es importante para nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, como te digo, nuestro primer templo, la escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Divino. Entonces, eso representa la restauración del altar de nuestro corazón, ¿verdad? Eso representa limpiarnos de lo profano y de reafirmar nuestra identidad espiritual. Entonces, es un símbolo, esta fiesta, de que Dios restaura lo que fue profanado, ¿verdad? Si tenemos la suficiente fidelidad, ¿verdad? Si tenemos ese arrepentimiento en nuestras vidas y ese coraje. O sea, que es una fiesta muy bonita por su significado. Ahora, siempre hemos aprendido también que cuando celebramos una fiesta es como una temporada, ¿verdad? Donde se mueve lo que sucedió en aquel tiempo. Entonces, ¿qué era lo que sucedió en aquel tiempo? Sucedieron milagros. Te estoy hablando de que el aceite que solamente físicamente duraba para un día, duró los 8 días. Entonces, por eso también se le llama la fiesta del milagro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a celebrar esperando ver milagros en nuestra vida, esperando ver el mover de Dios en nosotros. Entonces, ellos tuvieron que limpiar el templo, ¿verdad? Esta fiesta requiere de nosotras limpiar nuestro templo, ¿verdad? También nuestra atmósfera, también nuestro territorio espiritualmente. Entonces, es una oportunidad para que se mueva Dios, no solamente en nuestras vidas, sino también a nuestro alrededor, con nuestras familias, en nuestra atmósfera, en nuestro territorio. Entonces, acuérdate que el templo representa nuestro cuerpo, representa nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra casa, ¿verdad? Porque dijimos que es nuestro templo, casa, atmósfera y territorio. Nuestra casa tipifica nuestro lugar donde estamos, ¿verdad? Esas relaciones con la gente importante que amamos. Entonces es importante la atmósfera, ¿qué es lo que representa en nuestra vida? Pues lo que se mueve en nuestro ambiente, ¿verdad? Las influencias que puede haber. em, y también vamos a estar limpiando esta parte dentro de lo que es esta búsqueda espiritual, porque bueno, cada fiesta así es, buscamos lo espiritual para nuestras vidas y qué es nuestro territorio. Bueno, nuestro territorio representa nuestro propósito, nuestra asignación, nuestro lugar en donde Dios nos planta. Entonces, todo esto, chicas, lo vamos a meter dentro de esta búsqueda espiritual que vamos a hacer poco a poco, ¿verdad? Un día a la vez. Entonces, bueno, ¿qué tipifica para nosotras? Pues tipifica
una vez más dedicar nuestro templo para Él, ¿verdad? Tipifica pararnos en nuestras convicciones, ¿verdad? Acuérdate que las convicciones nacen de las experiencias personales, entonces es una oportunidad para reafirmar nuestras convicciones de acuerdo a las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Sin más ni más, por ejemplo, en los votos espirituales que hemos hecho, el voto de Daniel, el voto Mis Mañanas Poderosas, el voto de la limpieza del ADN espiritual, el voto de cuál es su pensamiento, tal es ella. O sea, son puras búsquedas espirituales, chicas, donde hemos recogido tantos testimonios de lo que el Eterno nos está enseñando, nos está abriendo nuestro entendimiento, está haciendo milagros en nuestras vidas. Entonces, esta es una búsqueda más aprovechando la fecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipifica Hanukkah para nosotras? Tipifica volver a dedicar nuestra vida a Él, ¿verdad? Dice aquí, yo te puse en el pasado qué significaba Hanukkah y qué significa hoy en nosotras. En el pasado, pues se limpió el templo físico, hoy en nosotras se limpia el templo del corazón. En el pasado se expulsó contaminación. Hoy en nosotras se expulsan pecados, hábitos e influencias. Vamos a trabajar sobre esto en esta búsqueda espiritual. En el pasado se rededicó el altar. En el presente, hoy en nosotras se le devuelve a Dios el primer lugar. En el pasado se encendió la menorá. Y en el presente, hoy en nosotras se enciende la luz del Espíritu en nosotras. En el pasado, Dios mostró su poder. Hoy en nosotras vivimos milagros que solamente Él puede hacer. Entonces, ¿te imaginas qué importante es celebrar? Espero que hayas conectado puntos, ¿verdad? Y que digas, wow, o sea, realmente esta fiesta es para nosotros. Sí, esta fiesta es que una oportunidad más de encontrarnos con Él, de poder eh, aprender más, de poder sentir su presencia, de poder estar allí recibiendo esos milagros que Él tiene para nosotros. Dice aquí, ya tenemos la intención, celebremos con propósito y alegría la oportunidad de tener al Dios de Israel y disfrutar también de su poder que nos da la victoria si le amamos y nos paramos en fe. Amén. Entonces, bueno, yo quiero cerrar este pequeño estudio o explicación de lo que es la fiesta de Hanukkah, porque recuerda, no vamos a practicar ni a celebrar algo que no entendemos, ¿verdad? Vamos a ir con toda la intención del corazón. Entonces, este es el primer video. En el siguiente video, quiero darles instrucciones que vamos a utilizar para poder celebrar la fiesta, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo no es una menorá, es una januquía, ¿verdad? Que es diferente, que vamos a estar utilizando, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia a una menorá? Por ahí tengo la mía, ¿verdad? Pero la menorá tiene solamente 7 brazos, ¿verdad? Sería más o menos así, sin estos dos, sería una menorá regular. Pero para poder celebrar Hanukkah necesitamos una de 9 brazos, ¿verdad? Yo les voy a explicar esto en el siguiente video para que se preparen y que tengan las cositas que vamos a ocupar para poder celebrar esta fiesta. También les voy a proporcionar y les voy a anunciar en el siguiente video una guía para poder llevar la celebración, ¿verdad? Y poderlo hacer juntas. Entonces, bueno, aquí les dejo este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias por tu atención y gracias por tu corazón dispuesto para poder tener esta búsqueda especial con el Eterno y celebrarlo juntas. Abrazos.